Recibe, aleluya. Desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, Estados Unidos de América, saludamos a todos aquellos que accesan las redes sociales en esta linda noche. Celebramos culto especial de evangelismo personal. Así que en estos lindos momentos vamos a dejar a nuestro hermano Arturo Arias en la exposición de la palabra de nuestro Dios. Espero que se haya gozado y se continúe gozando. Dios le bendiga. Aleluya. Déselo fuerte para el Señor Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Aleluya. Como decía el cántico, este es el día que hizo el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él. Aleluya. Estoy contento de estar en la casa del Señor. Como dice nuestro pastor, no hay lugar más bueno debajo del cielo que estar en la casa del Señor. Yo no sé usted, pero venir a los cultos es lo más sabroso que puede haber en la vida. Venir a alabar a Dios y sentir su presencia es lo más lindo. Aleluya. Felicitamos al Departamento de Evangelismo Personal, ¿verdad? Por este culto, por la campaña, al hermano Heriberto y que los que están con él. Y sin más, vamos a la palabra del Señor. Les invito a que estén sobre sus pies. Aleluya. Y vamos a la Biblia, a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La palabra se honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia, Señor, por esta noche, Señor, que nos permites de estar en tu casa, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltarte, Señor. Padre, ahora estamos a tus pies, Señor, para oír tu palabra, Señor. Háblanos. Padre, que tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele, Señor amado, que haga la obra, Señor, en nuestros corazones, que supla conforme a la necesidad de nuestro espíritu, Señor. Padre, en esta hora, si hay algún amigo que no te conoce, sálvalo, Señor, rompe las cadenas, libértalo, Señor, revélatele, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a hablar hoy bajo el tema, o el pensamiento es, requisitos para la evangelización eficaz. Aleluya, requisitos para la evangelización eficaz. Estamos en culto de evangelismo personal. Como decía la hermana, evangelismo es hablar de nuestro Señor Jesucristo a una persona cara a cara. Una persona puede ser en un grupo, una persona solo o un grupo de personas, pero tiene que ser, y eficaz es que sea eficiente, que haga efecto. Muchas veces van a haber dos efectos: uno, aceptan al Señor, y el otro lo rechazan. No hay tres efectos, hay dos nada más. Pero hay requisitos para evangelizar eficazmente. Aleluya. Y un requisito es una condición indispensable para que pueda realizarse algo. Por ejemplo, si usted quiere obtener un trabajo manejando un bus o una guagua, como le dicen, ¿verdad? Usted necesita, el requisito que le piden es tener la licencia CDL, una licencia mejor, más, ¿verdad?, para manejar camión de alto pesado. Si usted necesita un trabajo de doctor, el requisito es de que usted haya estudiado medicina. Todo, ¿verdad? Son requisitos, es una condición que le piden. Y para el evangelismo o para testificar de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos habla de requisitos. Y el requisito número uno es tener una experiencia con Cristo, haber conocido a Cristo, haberse convertido a Cristo. Mucha gente habla del Señor, pero no le conoce. Pero una diferencia es hablar de Cristo, y otra experiencia es conocer a Cristo y hablar de esa
de eso que Cristo hizo en la vida de nosotros. Y entonces aquí el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, era un joven pastor. Y en ese tiempo la iglesia, como en todos los tiempos, ha sufrido persecución, porque la iglesia en este tiempo sufre persecución. Por ejemplo, en este país sufre persecución, una persecución no física quizás, pero espiritual. Una persecución, porque la Biblia dice que tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra el ejército satánico. Pero en estos países de Medio Oriente, ahí persiguen a nuestros hermanos, ahí los matan, los encarcelan por predicar de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta epístola, alentándolo, ¿verdad? En el versículo 6 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando se está refiriendo al Espíritu ahí, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al espíritu del hombre, ¿verdad? Dios no le ha dado el espíritu del hombre. Entonces dice Pablo, no le ha dado espíritu de cobardía. Esa palabra cobardía es timidez, inseguridad, una persona falta de seguridad. El cristiano no puede ser alguien inseguro porque no se le ha dado ese espíritu. El espíritu del hombre vino a ser regenerado, vino a tomar vida por medio del Espíritu Santo. Ahí esa palabra de poder, de amor y dominio propio es el Espíritu Santo capacitando o dotando al espíritu del hombre con esas cualidades, con el poder, con el amor y con el dominio propio. Aleluya. Entonces, parece que el joven Timoteo era tímido. Una persona tímida es una persona insegura que le da miedo o que le da como es vergonzoso, que le da pena hablar públicamente, ¿verdad? Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios, porque aunque nosotros nos dé pena hablar o que nos dé miedo hablar públicamente, tenemos que confiar en el Espíritu Santo, que Él va a poner las palabras adecuadas para poder hablarle a la persona de Cristo, testificar de Cristo. Aleluya. Entonces aquí se refiere al espíritu del hombre dotado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón del hombre, el espíritu del hombre es el que tiene esa comunión con el Espíritu Santo. Dios le habla al hombre a través del Espíritu Santo por medio de su palabra, pero a su espíritu, al espíritu del hombre. Entonces, la condición número uno, o el requisito número uno es poder. Ahí dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. Para poder evangelizar o para poder dar testimonio de Jesucristo, primero, como dije, tiene que convertirse uno a Cristo, haber tenido esa experiencia con Cristo. Pero también la Biblia dice que íbamos a recibir poder. Ahí de ese poder se está hablando del poder de Dios, ¿verdad? Para poder hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque como le decía, esto es espiritual. El evangelio es espiritual. No se puede predicar con pensamiento humano o con teorías humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Fue la condición que Él les dejó antes de ir, antes de ascender al cielo. Él les dijo que iban a predicar el evangelio. Él les dio la gran comisión: vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero antes de predicar el evangelio, le dijo: estésen en Jerusalén, estésen ahí. Y eso se encuentra en Lucas 24, del 46 en adelante. El Señor Jesucristo le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, o sea, que el Cristo muriese, sufriera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero le dice: y vosotros sois testigos de esto. ¿De qué? De que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, pero que al tercer día se levantó, que la tumba está vacía. Aleluya, que el poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Le dice: ustedes son testigos de estas cosas. Y le dice: he aquí yo enviaré la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo en cada creyente, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor le dice, ahí ustedes tienen un trabajo ahora que hacer, ir a predicar a la gente el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio, que Jesucristo murió, según Corintios, primera carta de Corintios 15, del 1 al 3, ese es el evangelio, de que Cristo Jesús murió por nosotros y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Dice la Biblia en el capítulo en Hechos habla de que los discípulos predicaban a Cristo. Ese es el evangelio, Jesucristo que murió por la humanidad para salvarlo de sus pecados, pero que con su sangre compró el precio para hacer el rescate del hombre, para libertarlo del pecado, pero no solamente que murió, sino que resucitó. Eso hay que enfatizar también en la muerte, pero también en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no está muerto, Él está vivo, Él nos está escuchando, Él nos está viendo, Él nos está cuidando. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y entonces se predica el arrepentimiento. Por eso, si aquí hay un amigo, el Señor nos manda a decirle que se arrepienta de sus pecados y crea en Él. Se convierta a Jesucristo, dice que sus pecados van a ser perdonados. No importa lo que haya hecho, dice la Biblia, que Dios echa esos pecados a lo profundo de la mar. Y dice que no se acuerda más de ellos. Aleluya. Entonces, no se acuerda, imagínense cuántas pocas cosas vergonzosas hacíamos nosotros en el mundo. O hace usted, no sé, pero si viene a Cristo, Él lo perdona y se olvida de todo eso. Aleluya, pero tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, de que esas cosas que yo hacía, las estoy haciendo mal y estoy ofendiendo a mi Creador. Y tiene que haber una conversión de que yo iba a ese caminar en pecado, pero ahora me vuelvo a Dios, ya no peco. La Biblia dice que ya el cristiano no practica el pecado. Amén. No, primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué hace un abogado? Defiende la causa del culpable. Entonces Jesucristo nos defiende y dice Jesucristo el justo. Pero entonces Jesús les dijo a los discípulos, ustedes vayan y prediquen esta buena noticia, por eso es el evangelio, la buena noticia de salvación. Pero tienen un requisito antes de ir a predicar esto. Tienen que llenarse del poder mío, del poder de Dios, para predicar eficientemente. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se lo dijo a los apóstoles y se nos dice a nosotros ahora, recibiréis poder. Todo aquel que viene a Cristo tiene esa promesa de recibir poder para poder ser testigo de Cristo, para poder hablar de Jesucristo. Por eso vamos a estar tocando versículos, pero el enfoque va a ser 2 Timoteo 1, 7 y 8. Ahí vamos a estar ahí. Entonces, por eso, como recibimos poder, por eso Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, no se avergüence de predicar de Cristo, esos testimonios, no se avergüence de predicar el evangelio de Cristo, de hablar de que Él vive, de que Él resucitó, de que Él murió y resucitó. No nos avergoncemos, y ahí la Biblia no dice que Timoteo se estaba avergonzando, porque la Biblia dice que Timoteo fue un discípulo fiel a Pablo, pero quizás, como el Señor nos lo dice a nosotros hoy, quizás nosotros no nos estamos avergonzando del evangelio, pero puede llegar algo que quiera que nos tratemos de avergonzar. Y antes de que pasen las cosas, el Espíritu Santo nos avisa, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Amén. Entonces Pablo le escribe al joven Timoteo eso, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Pero para eso, para poder nosotros no avergonzarnos, el Señor le recordó a Timoteo que había recibido poder, un espíritu de poder, que el espíritu de él había sido dotado con poder. Como el Señor nos recuerda a nosotros, no nos avergoncemos que nosotros hemos recibido poder de Dios. No cualquier poder, sino poder del Dios vivo. Aleluya.
Hermanos, en el libro de los Hechos es un libro donde habla, le llaman los Hechos de los Apóstoles, pero ahí los hechos son los hechos del Espíritu Santo en acción. Aleluya. El Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de los apóstoles, a través de los discípulos. Hay señales y manifestaciones que le siguen a la predicación de la palabra, milagros como ese capítulo 3 del que el Señor levantó al cojo que estaba en el templo, en la puerta de la hermosa. Pero ahí no se está refiriendo de ese poder para hacer milagros. Sí, siguen manifestaciones, pero es el poder para predicar la palabra con eficacia, con esa palabra. En Hechos, esa palabra, que sea el Espíritu Santo hablando a través de nuestros labios, que esa palabra profundice lo más hondo de las fibras del corazón del hombre, que cuando se predique el Evangelio, ese corazón sea traspasado por la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Aleluya. En Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó el primer sermón, ¿verdad? Después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, ahí no se registra que hubo milagros, hubo manifestación, aparte, ¿verdad?, de lo que hubo anterior cuando fueron bautizados y que comenzaron a hablar en otra lengua. Pero cuando él predicó el mensaje no se habla de que hubo milagros, no hubo nada, sino que dice que el corazón de los que estaban escuchando la palabra se compugieron. Dice que se compugieron y le dijeron: varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Esa palabra compugir significa perforar o atravesar. O sea que cuando Pedro predicó la palabra, el Espíritu Santo agarró esa palabra como un bisturí, abrió el corazón de los que estaban escuchando y se desgajó el corazón de dolor, porque ellos reconocieron el pecado. Porque el Espíritu Santo es el único que convence al hombre de pecado, de justicia. El Espíritu Santo es el que le convence al hombre de la situación en la que se encuentra, del peligro que se encuentra, y es el que lo convence y le dice: hay uno que murió por usted, hay uno que resucitó, hay uno que vive y reina para siempre, aleluya. Que si lo aceptas, si lo confiesas, te da vida. Por eso Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis perdón de pecados. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que convence, amados. Por eso es que tenemos que, para evangelizar con eficacia, necesitamos siempre mantener esa llenura del Espíritu Santo. El pastor está dando el estudio de los dones del Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Está hablando, el libro de los Hechos habla de cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia en el principio y tiene que guiar a la iglesia en este tiempo también. Cómo nosotros tenemos que estar atentos para oír la voz del Espíritu Santo, que le diga: ve aquí, ve allá, di esto, di el otro, porque eso es lo que necesitamos para que sea eficaz. Por eso y no está mal, pero muchas veces se dice para el evangelismo personal, dinámicas ¿cómo se dice esto? Esa palabra se me fue. Cosas para evangelizar, es otra palabra, pero se me fue, ¿verdad? Hay muchos libros de evangelismo personal, y no es malo, pero lo mejor es la guianza del Espíritu Santo. Esa era la que dirigía la iglesia primitiva para que el evangelio fuera predicado con poder. Pero ¿cómo obtenemos ese poder del Espíritu Santo? Buscando a Dios de corazón. Los discípulos, antes el Señor les hizo la promesa, ¿verdad? Les dice: quédense en Jerusalén, y ellos obedecieron, pero no se quedaron ahí, como dicen en mi país, tirándose vientos. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, dice que permanecían en oración, o sea, buscando el rostro de Dios, unánimes, orando sin cesar. Eso es, la oración es lo que nos conecta a nosotros con Dios, lo que nos lleva al trono de Dios, y de ahí mantenemos esa comunicación con Dios. Santiago dice, la Biblia dice, no me acuerdo el versículo, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros permanecemos buscando a Dios, Él está en nosotros y ese poder nos llenamos del poder de Dios, mantenemos esa llenura. Imagínense, el Dios Todopoderoso. Entonces, por medio de la oración y la fe, porque tenemos que orar pero creer, y una vida de consagración. Ese poder se mantiene con una vida de consagración. No solamente basta orar, tener la fe por lo que oramos, buscar a Dios, pero sino mantenernos consagrados para Dios.
para ser vasos limpios, para que el Señor nos use y estar atentos a la voz del Espíritu Santo para cualquier momento, día a día. Las almas en el mundo están, incluso entre nosotros hay mucha necesidad, para que en ese momento que nos topemos con alguien, el Espíritu nos dé las palabras correctas de hablarle a esa persona y que sea quebrantada y acepte el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos no se van a convertir, pero eso le toca al Señor. El Señor es el que convierte, a nosotros nos toca predicar. Aleluya. El segundo punto, entonces, el requisito número 1 es el poder de Dios para evangelizar con eficacia. Número 2, ahí en el versículo 7 de 1 Timoteo, ¿verdad? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El número 2 que necesitamos, un requisito que se necesita para evangelizar eficazmente es el amor. Pero no el amor cualquiera como el mundo lo presenta, sino el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros, aquí está hablando del amor de Dios, el amor ágape, que es un amor incondicional. El amor no es un sentimiento de que si hoy siento hablarle a este, hoy siento no. El amor es que uno se entrega completamente, es una disposición de que uno dice, voy a hacer lo que mi Señor me mandó. Y cuando nosotros tenemos ese amor de Dios que dice la Biblia que en nosotros fue derramado, según Romanos 5:1 al 5. Aleluya. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga eso, nos gloriamos en las tribulaciones. No solamente en la esperanza de ver la gloria de Dios o tener la gloria de Dios en nosotros, porque vamos a ser como Cristo Jesús, vamos a tener un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo de gloria, compartiendo la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza. Pero no solamente nos gozamos en eso, sino en las tribulaciones. El Evangelio, hermanos, trae tribulación. Aleluya. El servir a Dios, querer servir a Dios como demanda la palabra, como es, eso va a traer persecución, va a traer sufrimiento. Aleluya. Entonces, pero tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús, mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Aleluya. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿El amor de quién? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios está en nosotros. Dice que si tenemos el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, uno dice que es amor. Amor, eso es lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Amor, paz, paciencia, benignidad. Ese es el fruto, algo que produce el Espíritu en cada creyente. Cuando se hablaba de poder y de amor, no es un poder tampoco para andar uno brincando para eso, es un poder que lo mantiene a uno ahí, lleno del Dios, hablando con eficacia, y el amor de Dios teniendo ese amor por las almas. Amor primeramente por Dios y amor por los perdidos. Dice que el amor de Dios, ¿cómo fue el amor de Dios? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el amor de Dios se manifestó dando a su Hijo. Si el amor de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que manifestarlo. No solamente, y el amor va más allá de la compasión. Yo puedo tener compasión por las almas, pero estar quieto, no hacer nada. El amor me lleva más allá. El amor me lleva a accionar a favor de esas almas. ¿Y cómo? Predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelismo. Estamos en una campaña de evangelismo, es para eso, para predicar. El Señor nos insta a eso, que tenemos que predicar, pero hay requisitos para hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Llenarnos del poder de Dios y de ese amor que ya fue derramado en nosotros, que se manifieste. El joven Timoteo, como hablaba, era un pastor de la iglesia de Éfeso. Él tenía que tener ese amor, como todo pastor, amor por las almas, esa compasión, ese amor por las almas, de poder predicarle la palabra, aguantar, soportar
porque eso es lo que hace que Dios con nosotros soporta, nos aguanta. Aun cuando nosotros le fallamos, venimos a Él y Él nos abraza con ese amor. Aleluya. Ese es el amor de Dios que en nosotros tiene que manifestarse. Ahí mismo Romanos 5:8 dice, en esto, Romanos 5:8, aleluya, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, tenemos que tener amor por las almas, amor por Dios primeramente, porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos que el Señor nos dio es id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio. Entonces tenemos que guardar ese mandamiento, tenemos que predicar el evangelio. Como decía el hermano, ese versículo de Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? La iglesia se le ha dado la responsabilidad más grande, que es anunciar la salvación, anunciar la reconciliación de Dios con el hombre. El hombre por su pecado está enemistado contra Dios, está enemistado, es enemigo de Dios. Pero Cristo vino a reconciliar al hombre en la cruz del Calvario, aleluya, con su sangre. Gloria al Señor Jesús. Entonces, esa tarea de ese mensaje de anunciar la reconciliación no se la dieron a los ángeles, sino a la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya. Y el número 3, ahí mismo en el 2 Timoteo 1:7 es, de amor, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tercer requisito es dominio propio. El dominio propio es autodisciplina. ¿Cómo nos hace falta el dominio propio, verdad? Dominio propio quiere decir dominarme a mí mismo, dominar esas pasiones, dominar todos mis sentimientos, mis pensamientos, dominarlo, tenerlo ahí sujeto a mí por el poder de Dios. No podemos por nuestra propia fuerza, sino por el Espíritu Santo. Necesitamos el dominio propio. El dominio propio es dominio de uno mismo, de nuestras emociones y de sentimientos, y conformarlos conforme a la palabra de Dios. Como humanos tenemos sentimientos, como humanos tenemos, ¿verdad?, pensamientos que nos afligen. Como decía, el evangelio, uno sufre persecución cuando predica la palabra de verdad. Cuando usted predica una palabra adulterada, todo el mundo está contento con usted, todo el mundo. Pero cuando usted predica y cuando yo predico la palabra de Dios, esa palabra es cortante. Esa palabra, dice la Biblia, que es como un martillo. Esa palabra confronta al hombre. Entonces, cuando se predica esa palabra, se va a tener persecución, tribulación. Aleluya. Entonces, tenemos que tener dominio propio número 1, para eso. Para cuando venga esa tribulación, cuando venga esa persecución, no salir corriendo y dejar todo botado, sino manteniéndonos ahí, soportando la tribulación, soportando la persecución por amor a Cristo. Ahí en el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Dice, si no participa de las aflicciones por el evangelio. Ve que el evangelio trae aflicción según el poder de Dios, pero esa es nuestra consolación, el poder de Dios en nosotros. El evangelio, predicar el evangelio como está, trae persecución, más el tiempo que estamos viviendo, el tiempo donde la Biblia dice que tendrían comezón de oír, ya no sufrirían la sana doctrina, ya no la soportarían. La gente, por causa de la persecución, por causa de la aflicción, ya no quieren sufrir la sana doctrina, ya no quieren aguantar esa persecución, sino que cambian el mensaje. Por tanta opresión, por tanta presión, cambian el mensaje. Y así hay muchas iglesias cambiando el mensaje, pero el Señor nos dice que con el dominio propio podemos soportar ese sufrimiento, esa persecución. Entonces, cuando nosotros vamos a las calles o a cualquier lugar, nos vamos a enfrentar de todas cosas. Puede ser que nos golpeen, a otros los han escupido. Yo le doy gracias a Dios que a mí todavía nada más me han rechazado, nada más. Pero a otros los escupen, a otros les dicen malas palabras. Me contaba un señor, un viejito, que cuando él iba a evangelizar con su esposa le tiraban latas, agua, todo. Pero ahí está el amor de Dios y el dominio propio para nosotros no responderle a ellos de la misma manera, sino decirle, Cristo te ama. Aleluya. Aleluya, vive Jesús. Eso me acuerda, me lleva siempre
siempre tengo solamente del pastor David Wickerson, de que cuando él le testificó a Nicky Cruz, dice que usó una palabra, Cristo te ama. Y Nicky Cruz le dijo, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y David Wickerson le dijo, aunque me corte en 1000 pedazos, cada pedazo te va a decir, Cristo te ama. Nicky, Cristo te ama. Eso es el dominio propio, el amor de Dios, el poder de Dios en nosotros. Porque si nosotros humanamente si alguien nos golpea, ¿qué vamos a querer hacer? Golpearlos. Pero el Señor dijo, si alguien te golpea por esta, póngale la otra. Aleluya, esa es la mansedumbre, pero eso viene por el Espíritu Santo, el dominio propio. Entonces necesitamos, hermanos, del dominio propio para poder soportar la persecución, las aflicciones. Pero necesitamos dominio propio también, número 2, para dominarnos y no caer bajo las tentaciones del pecado, que eso es lo que nos hace falta. Lamentablemente la iglesia verdadera está esperando al Señor, guardando sus vestiduras santas. Pero en el movimiento, no sé si llamarle movimiento cristiano o en el cristianismo, se disfraza mucha gente que en realidad no han tenido una experiencia con Cristo. Y como no tienen el Espíritu Santo para dominar sus pasiones, sus deseos, entonces están dando mal testimonio de lo que realmente es el Evangelio. Entonces, por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser diferente al mundo. Por eso la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no están, pasaron. Se las llevó el pasado, ya están en el pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Pero eso es una autodisciplina, el que yo cuando venga esa pasión desordenada, sea lo que sea, de murmurar, hablar mal de alguien, cualquier pasión que la Biblia le llama los deseos de la carne, el Señor nos ha dado la autoridad de poder dominarlo. Eso es el dominio propio, de poder controlarlo y decir, esto no se va a manifestar en mi vida y darle muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros lo ejecutamos y caemos en pecado, hay un acusador. Primeramente, estamos ofendiendo a Dios. Estamos haciendo lo contrario de la naturaleza que ha sido impartida a nosotros, la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, que es la vida del Señor Jesucristo en el creyente. Y Jesucristo dice que Jesucristo no pecó. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Y esa vida ha sido impartida a nosotros, se nos dio esa vida. Romanos 8 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libertó de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es la vida del Señor Jesucristo en nosotros. En nosotros, para poder vencer el pecado, para poder vencer esas pasiones desordenadas que batallan contra el Espíritu. Pero se necesita el poder de Dios, se necesita el Espíritu Santo para poder vencerlas. Aleluya. Nosotros decíamos, eso se necesita para poder evangelizar con eficacia. ¿Por qué? Hermanos, porque si nosotros en la casa, ¿qué más que nos conocen en la casa? Si nosotros decimos y les predicamos de Cristo, pero vivimos otra vida, ¿qué van a decir? Eso no sirve, el evangelio es como cualquier otra religión. Si nosotros no podemos hablar que Cristo liberta si no hemos sido libertados del pecado, si seguimos practicando el pecado, tenemos que hablar que Jesús liberta cuando realmente nosotros hemos experimentado esa liberación del pecado, cuando ya las cosas como que hacíamos antes ya no nos dominan. La Biblia dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará, o sea, no nos dominará más. Pero eso es con el dominio propio. Por eso es que necesitamos el dominio propio para evangelizar con eficacia. En el trabajo, si nosotros predicamos en el trabajo que somos cristianos, que Cristo me libertó, pero si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿de qué nos libertó? Si seguimos esclavizados haciendo las mismas cosas que antes hacíamos, entonces el evangelio ahí no va a tener eficacia, no va a tener credibilidad. Pero nosotros, como venía hablando en el camino con los hermanos, tenemos que marcar la diferencia, hermanos, en este tiempo. Tenemos que pararnos en la brecha y vivir una vida de santidad,
una vida que le agrada a Dios para que la gente mire que el Evangelio es real, de que Cristo es real. Aleluya. Porque de nada nos vale predicar si no lo vivimos. De nada nos vale. Por eso la Biblia dice que el nombre del Señor es hablando de los judíos, es vituperiado por causa de nosotros, hablando del pueblo de Dios en este tiempo, por la iglesia, por las malas conductas, por las malas decisiones, por predicadores que no, por estas iglesias de la prosperidad, estas iglesias liberales, el evangelio, no hay credibilidad. Por eso es que no se ve la iglesia influenciando al mundo, sino el mundo influenciando a la iglesia. ¿Por qué? Porque no está ese poder, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Aleluya. Tenemos que predicar con eficacia, pero solamente se requiere eso, el poder de Dios. Aleluya, el amor de Dios en nosotros y el dominio propio para poder dominar nuestros temores, nuestras dudas y nuestras pasiones que nos llevan al pecado. Y número 3, necesitamos la autodisciplina para perseverar en la predicación de la palabra a cada persona que nos encontremos en el camino. Como decía el programa, muchas veces llega el cansancio a nuestras vidas, llega el agotamiento de tanta batalla, de tanta lucha, pero por medio de la ayuda del Señor y esa autodisciplina podemos vencer, podemos seguir perseverando en la predicación, no vamos a desmayar, no vamos a echarnos, no vamos a tirar la toalla como decimos, no nos vamos a cansar de hacer lo que el Señor le agrada. Aleluya. Primera de Corintios 9:24. Aleluya. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso es disciplina, eso es dominio propio. Esa gente, el apóstol está haciendo una comparación de los atletas. Ellos para poder correr una carrera practican días, meses, años y se abstienen de muchos alimentos para poder tener un cuerpo físico bien saludable, para recibir una corona corruptible, algo que va a perecer. Y el apóstol hace un ejemplo que el cristiano tiene que ser así. El cristiano tiene que dominarse a sí mismo para que el cuerpo espiritual esté saludable, para que el cuerpo espiritual esté como Dios quiere que esté, lleno de vigor, lleno de poder, lleno del Señor, lleno de Jesucristo. Aleluya. Para poder recibir la corona no corruptible, sino la corona de vida que Dios tiene reservada a los que le aman. El 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Disciplina, autodisciplina, negación. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, no sea que habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser descalificado. El apóstol Pablo se tenía miedo a sí mismo, por eso él se golpeaba. No que va a agarrar un mazo y se va a golpear, sino que se negaba de muchas cosas, se negaba primeramente de su conformidad, porque en ese capítulo de 1 Corintios 9 está hablando también de la predicación del evangelio. Él decía que se había hecho a los débiles, a los que estaban sometidos a la ley. Él no estando sometido a la ley judía, se había hecho como sometido a la ley para ganar a los de la ley. A los que estaban sin ley, dice que aunque él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, como los que estaban sin ley, para ganar a los que estaban sin ley. O sea que él se negaba a sí mismo de complacerse él por el beneficio de los demás. Nosotros, esa es la autodisciplina que tenemos que tener, dejar de autocomplacernos nosotros para beneficiar a las almas que están sin Cristo. El Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir. Él es nuestro maestro. Él estaba lleno del Espíritu Santo en su humanidad. 100% Dios, 100% hombre en su humanidad. Buscó a Dios de todo corazón. Buscó a Dios en oración, en ayuno, dice la Biblia que ayunaba. Y él se llenó para predicar con eficacia del poder de Dios. Aleluya.
Él dice la Biblia que siendo forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, dejó su conformidad, dejó su gloria, su trono por venir a salvarnos a nosotros. Nosotros tenemos que dejar la conformidad y tirarnos a las calles donde está el necesitado, donde están las personas perdidas, para predicarles, a salvarlos, para que el Señor los salve, ¿verdad? A través de la predicación. Aleluya. Hermano, entonces tenemos que tener ese dominio propio. Aleluya. Pero lo bueno es que nuestro Señor es tan misericordioso que aunque nosotros estemos pasando por lo que estemos pasando, Él nos da la fuerza. Por eso el Señor le dio ese consejo a Timoteo a través del apóstol Pablo, ahí mismo en 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives. Algo que tiene que avivar es porque se está muriendo. Se estaba muriendo quizás esa pasión, eso que Dios había puesto en Timoteo. O quizás iba a ser que se iba a morir. Pero el Señor le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si a nosotros hoy se nos está apagando esa pasión por el evangelismo, esa pasión por las almas, esa pasión por hacer la voluntad de Dios, el Señor nos dice hoy, aviva ese fuego que está en ti. Está en nosotros, hermanos, está en nosotros. Si nosotros al principio, cuando nosotros nos convertimos, le testificábamos a todo mundo, queríamos hablarle a todo mundo de Cristo, queríamos contarle la experiencia que tuvimos con ese Salvador precioso. Pero al pasar el tiempo nos vamos conformando, nos vamos entreteniendo en los afanes de la vida y ya no sentimos esa pasión que tenemos que sentir, la misma que sentimos en ese momento que nos convertimos, tenemos que sentirla ahora y ahora mucho más, porque vamos conociendo quién es nuestro Señor. Entonces el Señor nos dice hoy, aviva ese fuego que está en ti, del don de Dios que está en ti. Aviva esa pasión por el Señor, aviva esa pasión por nuestro Señor, aviva esa pasión por las almas, por el evangelismo, por predicar la palabra del Señor. Avivemos ese fuego a través de la búsqueda del Señor, hermanos. El tiempo de nuestra partida, dijo el apóstol Pablo, estaba pronto de ser sacrificado y se está cerca. La trompeta va a sonar, el Rey viene, Jesucristo viene. Guardémonos para el Señor, busquémosle y esforcémonos para hacer lo que a Él le agrada, para hacer su voluntad. Hermanos, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga y con nosotros el pastor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron? Cristo vive. Me encantó esa partecita del dominio propio. Ay, cómo la necesitamos. Cristo vive, aleluya, aleluya. Gózate, pueblo, gózate. Alabado sea nuestro Dios. Yo no sé si usted puede decir, wow, Dios me habló. Aleluya. Si usted reconoce que Dios le habló, pues hay un solo lugar para resolver. Es el altar. Cristo vive. Aleluya. Yo no sé cómo, ¿verdad?, está su condición espiritual, pero posiblemente necesite que avivarse. El altar está presto para cualquiera que sea tu necesidad. Aleluya. Puede ser que no sea pecado, que no sea nada de esas cosas que, aleluya, sino que necesita un avivamiento en tu vida. Pero cualquiera que sea la necesidad, vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Y en esta noche yo hago un llamado al altar. Aleluya, para cualquier vida que desee pasar al altar. Amén. Aleluya, por alguna necesidad que usted tenga. Siéntase libre para pasar al altar. Él quiere aceptar al Señor. Amén. Aleluya. Tú dirígelo al Señor. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que desea aceptar al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Aleluya. Alguien que le ha servido al Señor por algún tiempo y se apartó de los caminos del Señor. Aleluya. Si hay alguien puede pasar. Aleluya. Gloria a Dios.
Y cualquiera que tenga alguna necesidad puede pasar al altar con toda libertad. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Habrá alguien más que desee la oración en esta noche? Si usted desea oración, no se quede en el asiento. No se detenga. Venga al altar. Aleluya, aleluya. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Esa palabra estuvo poderosa, sin quitarle ni añadirle. Hay poder en Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Santo, santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que ministran, por favor, oren por los que están en el altar. Cristo vive, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero más de ti. Ay, santo, la iglesia se pone de pie. Mediten el cántico, pero meditando en el Señor a la misma vez. Menguar para que crezcas tú. Oh, yes. Y cada día seré. Oh, aleluya. Más como tú. Oh, gracias, Señor. Yo quiero más de ti. Se atreve a decirle eso en esta noche. Se atreve a decirle eso en esta noche. Tu presencia. Señor, yo quiero más de ti. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. ¡Oh, santo! Todo lo que soy, Señor, todo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dime, Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta
Aleluya. Quebranta mi Sí, Señor. corazón, Gloria a Dios. quebranta mi vida. Gracias, Maestro, gracias. Te entrego mi Aleluya, aleluya. a ti. Gracias, Jesús. Solo soy, Señor, todo Gloria a Dios. cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Es menester que usted y yo menguemos, pero que Él crezca. Para que crezcas. Aleluya, aleluya. A Él damos la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Hay poder en Jesucristo, aleluya. Hay algunas peticiones aquí, aleluya. María de Puerto Rico dice: pido oración por liberación de ansiedad. Sorayán de Argentina pide oración por trabajo. Jocabet de Perú pide oración por embarazo, ya que es de alto riesgo. Héctor de Argentina pide oración por mi matrimonio. Edwin de Ecuador pide oración por empleo. Odalis de Venezuela pide oración por Francisco y Lupita por sanidad. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Una vida aceptó al Señor, le damos gracias al Señor y un aplauso. Aleluya. El Señor es bueno, el Señor es bueno. La mejor decisión que cualquier ser humano puede tomar es la de recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Aleluya. La Biblia es clara y dice que, aleluya, Él coge nuestros pecados y los arroja a lo profundo de la mar y jamás los trae a memoria. Cristo vive, aleluya. Nuestro consejo es que escudriñe la Biblia, aleluya, el cual pondremos uno en tus manos, gloria a Dios, y que te congregues. El Señor es bueno, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos así en esta comunión a orar por estas peticiones y a la misma vez así despedimos el culto. No se olvide que mañana sábado evangelismo personal. El domingo la iglesia estará abierta, las 12 iglesias estarán abiertas para el ayuno y la oración, aleluya, y aquí a las 2 tendremos el culto de adoración, aleluya, y en Sarton a las 6, gloria a Dios, y la escuela bíblica a las 10, alabado sea nuestro Dios, aleluya. No sé si continuamos con el culto mañana, gloria a Dios, el domingo, no mañana. Aleluya, no aparezca, que si aparece mañana lo único que le podemos ofrecer es trabajo. Gloria a Dios. Aleluya, levantemos nuestras manos al cielo y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza en esta linda y poderosa noche que tú nos has dado, en el cual, Señor, sabemos, Dios mío, que tú te has glorificado en forma muy especial. Gracias por esta vida, Padre de la gloria, porque tú has perdonado sus pecados, lo has lavado en su sangre y has inscrito su nombre en el libro de la vida. Ahora, Dios mío, Señor, te presento estas peticiones, Señor, que hemos recibido, Padre de la gloria, que tú te glorifiques en forma muy especial, Padre celestial, por esa liberación de ansiedad. Dios mío, rompe esas cadenas, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, que esas mentes queden libres totalmente para que te puedan adorar, Padre de la gloria. Ese espíritu de ansiedad, Dios mío, que transforma, aleluya, las vidas, aleluya, y ya no pueden ser lo que desearan ser.
ser, Padre Santo. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Mira aquellos que están en necesidad de trabajo, suple, Dios mío, Señor, especialmente en estos países, Padre de la gloria, donde el trabajo escasea, Señor. Glorifícate y suple sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús y para gloria de tu santo nombre. Mira, Dios mío, Señor, esta vida que está en embarazo y de altos riesgos, oh Padre de la gloria, que tú pongas tu mano de poder, Dios mío, Señor, aleluya, y que esas criaturas, Dios mío, puedan nacer sin ningún problema, ni ella ni la criatura. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, clamo por los matrimonios, no solamente por el de Elton en Argentina, aleluya, sino por todos los matrimonios que puedan estar en riesgo, en peligro, porque sabemos que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya, Dios mío. Provee, Dios mío, empleo en forma muy especial para Edwin en Ecuador, Padre de la gloria. Y clamamos también, Dios mío, por Odalis en Venezuela. Aleluya, por Francisco y Lupita por sanidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres nuestro médico por excelencia. Declaramos sanidad en los cuerpos para gloria y honra de tu santo nombre. Señor, así en estos momentos vamos a dar por terminado este servicio. No obstante, te pedimos, oh Dios, que ponga ese sentir, ese deseo, aleluya, de salir a evangelizar puerta a puerta, Dios mío, Señor. Porque sabemos, oh Dios, que es nuestra responsabilidad. Tú lo mandaste y depende de nosotros si te obedecemos o te desobedecemos. Pero Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, que en el día de mañana alguien se pueda levantar y decir, hoy yo voy a hacer trabajo personal. Padre, en estos momentos damos por terminado este servicio. Te pedimos que nos regrese con bien bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice, Dios les bendiga, pueblo, saludos a nosotros y nos vemos el domingo, ya sea aquí en Norristown o en Sarito, y si no, en el cielo, el cual es mucho mejor. Dios le bendiga.